Soy Sergio Plangarte Hernández, alumno de la Universidad Pedagógica Nacional. Curso el quinto semestre. Soy de la LEC 03. Les hablaré de las organizaciones escolares y dimensiones y características. Los centros están definidos únicamente para las declaraciones formales y oficiales, sino que gran parte de lo que son y viene determinado por aspectos informales y implícitos no recogidos en ningún documento oficial, pero que condiciona las formas de trabajar y de relacionarse y de organizarse. No podemos entender a la escuela sin ninguno de estos dos elementos, lo formal y lo implícito, o lo informal, sino que la interacción entre ambos es lo que determina la escuela. La organización escolar está dividida en ámbitos o dimensiones, como son la estructura relacional, cultura, procesual y del entorno. Todas ellas se relacionan y condicionan las otras, produciendo una especie de retroalimentación. Todas ellas se relacionan. Estas dimensiones hacen de los centros escolares una organización compleja. La dimensión estructural supone la existencia de una estructura organizativa formal, haciendo referencia a cómo están organizadas las escuelas. Esto quiere decir, la estructura de nuestro sistema educativo establece que la educación primaria está compuesta por seis grados, que cuenta con unas determinadas asignaturas, horarios y edades. Esto está obligado a dar cumplimiento para todos los centros, y los centros lo tienen que llevar a cabo, pero lo adaptan a sus características. Los elementos que configuran la dimensión formal o el entorno formal son los roles y las unidades organizativas, los mecanismos formales de la organización destinados a los individuos que se relacionan entre sí, las estructuras de las tareas, la estructura física del centro, los espacios y los materiales. Todos estos elementos van a coordinar al resto de las dimensiones. Un ejemplo claro de esto, dependiendo de cómo tengamos organizado el aula, podremos hacer unas actividades y otros no. Si tenemos un aula con mesas, será muy difícil trabajar en grupo. En conclusión, la dimensión formal hace referencia a las disposiciones mínimas planteadas por la ley sobre la organización educativa. Otra dimensión, la dimensión relacional, se refiere a las relaciones que establecen al ámbito de la escuela y las que se lleva a cabo y basando a la escuela en la interacción y comunicación entre personas. Esta dimensión no solo está determinada por las relaciones profesionales, sino que también lo está por las relaciones personales. La convivencia personal supone ideas, valores y creencias diferentes que en ocasiones pueden llegar a chocar y provocar conflictos. Pero lo que hay que hacer es llegar a acuerdos y trabajar en equipo mutuamente, para así lograr un buen clima de trabajo y poder educar mejor. En la dimensión de procesos, nos encontramos con los centros escolares que llevan a cabo diversas actuaciones y procesos, muchos de ellos relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje,
por lo que estamos ligados al currículo. Para que un centro escolar pueda funcionar y hacerlo bien, es necesario poner en marcha procesos organizativos, procesos que por otro lado no están al margen del resto de las dimensiones, sino estrechamente ligados a ellas. Para seleccionar estos procesos debemos tener en cuenta a las personas, el clima, la estructura de las escuelas. El ámbito escolar está puesto por multitud de personas, todas ellas diferentes y en consecuencia con distintas ideas, creencias y valores. Muchos de estos valores e ideas no están plasmados en un documento, sino que son implícitos y suponen parte vital de la vida escolar. ¿Cómo se entiende la sociedad, la escuela, como relacionarnos con los demás, no haciendo referencia a lo que cada uno de los miembros de la escuela opina, cree o defiende sin referidos a la cultura del centro? Esto es la dimensión cultural. La escuela, por lo tanto, es la suma de relación y estructura, y esta suma da como resultado una forma de entender el mundo. Los centros escolares deben estar en constante interacción con el entorno, pues la escuela no se queda solo en un ámbito educativo, sino que también tiene que ver con una red de relaciones y un sistema político, social y cultural. Los centros no deben permanecer ajenos a lo que le pasa en su entorno, ya sea mediado o inmediato. Una de las razones por las que las escuelas es una organización compleja o organizada es porque esta intervienen muchas personas, todas ellas distintas. Las ideas y aportaciones de cada una de ellas va a influir no solo en la organización del propio centro, sino en la propia educación de los alumnos. Los valores y creencias de todas estas personas es muy probable que origine conflicto en los centros y siguen viéndose con los conflictos como algo negativo, como algo que hay que evitar porque supone tiempo y esfuerzo. Es más difícil dejar algo pasar o estar falsamente de acuerdo con todo, con tal de evitar una dificultad. Otras complejidades en los centros es que tienen una gran cantidad de demandas, muchas de ellas ambiguas, algunos incluso contradictorias. Ante tales demandas se hace evidente la necesidad de reunirse y adoptar determinadas posturas, algo que resulta complejo y que en ocasiones se evita. Todas las dimensiones son importantes, pero me gustaría señalar la importancia de la dimensión estructural, pues me parece que la base de todas las demás es la base de todos los demás. Por hacer la comparación, esta dimensión sería el suelo o el terreno fértil donde se cultivarán las demás. Es decir, que las condiciones del resto de las dimensiones sean positivas, pero no se dice en el texto, si no concentramos solo la estructura, conoceremos el andamiaje, pero no llegaremos a conocer cómo son las funciones de centros escolares por dentro. Una idea nos hace ver que todas las dimensiones y aspectos del centro deben estar interrelacionados y que el conocimiento aislado de cada uno de ellos no nos va a dar una visión ni completa ni real del centro.
La escuela es una organización que se caracteriza por su continuidad en el tiempo. La sociedad está basado en unas cosas, en algunas de ellas que se las siguen pidiendo, pero también verdad que hay muchas nuevas necesidades, así que la escuela no puede evitar el cambio. De esta continuidad de la escuela en el tiempo también se deriva que las exigencias de la sociedad se van a mantener sin tener una cuanta características de los profesores. Esto de relevancia e importancia de formación de profesores. Está claro que nadie va a salir de la facultad totalmente formado. Si no tuviéramos esa idea, quedaría de que no hemos entendido qué es ser profesor, pero sí es necesario que salga de la facultad una base. Después de que nos sigamos formando, podemos conformarnos con trabajar. No nos podemos con solo trabajar siempre de la misma forma, pues sería ir 2 pasos por detrás de la nueva sociedad que nos pide. Se considera fundamental que los centros estén abiertos al entorno, pero esto no ocurre. Hay un muro entre la realidad social y la escuela, y pocas las ocasiones en las que se consigue traspasar, derribar ese muro. Queda aún lejos y como están organizados en la sociedad, el mundo y la escuela. Sería mucho más beneficioso para la escuela estar abierta a la comunidad y formar ciudadanos.